Hola chicos, esta ocasión vamos a estudiar dos conceptos fundamentales para el escrito de un texto argumentativo, en particular para nosotros de nuestro ensayo o nuestro learning outcome. Em, de hecho, es bien importante que nosotros consideremos no solamente la explicación de cada premisa, sino el sentido de todas las premisas con relación a la postura. Por eso es que este tema, la coherencia y la cohesión, es fundamental a la hora de escribir un ensayo argumentativo. ¿Ok? Entonces vamos a recordar en primer lugar nuestro learning outcome. ¿Ok? Nosotros si vamos al botón de trabajo final, vamos a encontrar este escrito, este documento que nos explica si ya se nos olvidó cuáles son las características que hay que seguir, cuáles son los requisitos, ¿no? Para sacar 10, para hacer un buen trabajo, cuáles son las partes. Y de hecho nosotros ya hemos desarrollado pues gran parte del ensayo, ¿no? Vamos a tener que limar un poco más tal vez, pero ya tenemos casi todo hecho. Entonces, bueno, ya vamos bien avanzados. Ahora, resulta también importante que nosotros nos fijemos en esta rúbrica porque va a haber o sea, yo les voy a calificar, pero además va a haber calificadores externos. No se tienen que preocupar tanto, vamos haciendo un muy buen trabajo, pero sí quiero que consideren todo esto para que saquen una buena calificación conmigo, pero también con los evaluadores externos, ¿no? Aquí está en el documento que tienen en la sección de trabajo final todo lo que tienen que considerar. Por cierto que lo hemos visto en clases, así que si han seguido los ejes prácticos al pie de la letra, no se deben de preocupar. Ahora bien, eh, justamente la coherencia y la cohesión tienen, digamos que son la misma cosa, pero expresada en distintas partes del ensayo. Entonces, en primer lugar, vamos a repasar un poco, porque de hecho tiene que ver esto con dos elementos importantes, con la lógica, que es la ciencia que nos permite descubrir la verdad, ¿no? O sea, encontrar la estructura adecuada del pensamiento para asentir algo, ¿cierto? Para sentir una explicación, decir, esto es así, porque así se sigue, ¿no? La estructura de la realidad es así. Y la retórica, de hecho, trata más con la transmisión, es decir, de hecho suele suceder que a veces nosotros leemos el argumento, digámoslo así, sin ningún elemento que nos haga convencernos, sin ningún tipo de persuasión, y nos parece como muy complejo, ¿no? O sea, como no vemos claridad en eso, porque está como puesto muy, como rudamente. Entonces la retórica, digamos, hace más acogedora la verdad. Aquello que nos dice la lógica lo hace más acogedor la retórica. Y entonces podemos asentir con más facilidad, decir, claro, esto es así porque me quedó clarísimo. Y tal vez lo vemos, por ejemplo, con algún profesor, ¿no? Aquel que tal vez es muy bueno, o sea, sabe mucho y o sea, explica todo de manera muy complicada. Es decir, el hecho de que sepa o que tenga la lógica no significa que lo sepa transmitir de manera efectiva. Entonces vemos cómo es bien importante que estén los dos en cualquier explicación, ¿no? Y resulta que un ensayo argumentativo de hecho es una explicación. Entonces necesitamos tanto de la lógica, es decir, tener la verdad o tener una explicación adecuada al fenómeno que estamos estudiando y además tener herramientas de transmisión efectivas. Entonces, como estamos escribiendo nuestro learning outcome, vamos a necesitar de las dos, ¿no? Y es algo que hemos visto hasta ahora, es decir, no está en completa coherencia con lo que hemos visto hasta ahora. Y bueno, justamente, ¿cuál es nuestro estado de learning outcome? Bueno, hemos visto, empezamos viendo tal vez imágenes, ¿no? Y ustedes eligieron el tema que querían, identificaron conceptos, identificaron autores principales, ¿no? Literatura principal.
que les ayudó a identificar un problema de investigación. Es decir, empezaron tal vez diciendo pobreza y terminaron diciendo la relación de la pobreza con el nivel de estudios, o empezaron a problematizar un tema, ¿no? Para poder plantear una pregunta satisfactoria, ¿no? Hicimos todo esto que a algunos les gustó, a algunos no, pues no pasa nada, igual es parte importante, porque a veces empezamos haciendo preguntas o creemos que con preguntas muy básicas podemos realizar una postura, y tal vez sí, pero las tenemos que complicar un poco, las tenemos que problematizar para que entonces mi pregunta realmente me plantee una argumentación y que yo la pueda contestar, que yo pueda plantear una estructura racional, ¿no? Con premisas y conclusión. Entonces, a partir de nuestra pregunta satisfactoria, entonces identificamos la postura y las razones, ¿cierto? La postura estaba en la cabecita de nuestro esquema de pescado, ¿no? Aquí poníamos no el tema, sino la postura tal cual, ¿no? O sea, así de, esto está mal, ¿no? O sea, no solamente decir el pescado, sino decir el esquema de pescado es una buena estructura de apoyo para el argumento, ¿no? Entonces, pues aquí planteamos. Ahora, justamente en las costillitas del pescado, que son esta, pusimos cada una de las premisas, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí identificamos de manera general cómo íbamos a armar nuestro argumento. No estaba exhaustivamente explicado, simplemente estaba expuesto de manera general. Y entonces pasamos a una parte que ya era un poco más difícil, ¿cierto? Era el modelo de Toulmin, es decir, explicar si nosotros aquí habíamos puesto una premisa, ahora la teníamos que explicar de manera exhaustiva. Y entonces nos ayudamos del modelo de Toulmin y de hecho también de Grice, no sé si se acuerdan de Grice, pero que plantea las cuatro máximas conversacionales, ¿no? Es decir, Toulmin trataba de hacer las cosas súper lógica, ¿cierto? Eso identificamos en Toulmin. Es decir, tratar de encontrar como los elementos que nos ayudaran a decir esto es cierto o esto es falso. Y Grice lo que quiere también es plantear, claramente no olvidarse de la lógica, pero decir, bueno, la lógica hay que transmitirla adecuadamente, de tal forma que la otra persona me entienda, que se entienda mi mensaje. Entonces aquí vemos cómo el modelo de Toulmin nos ayuda a transmitir con lógica y el modelo de Grice nos ayuda a transmitir con retórica. Y justamente lo que nos unen las dos es la máxima de realidad de Grice. Recuerden que Grice pone que, bueno, todo lo que digo debe de ser cierto, lo cual nos lleva pues justamente a una conexión con la lógica, ¿no? Y justamente esto lo vimos en este trabajo, ¿no? Hicimos en la semana 9, en la actividad 2, un modelo de Toulmin para cada premisa y justamente terminamos tomando todo esto y explicándolo aquí, ¿no? Es decir, poníamos nuestra aserción y nuestra explicación tratando de utilizar las 4 máximas conversacionales de Grice, ¿ok? Muy bien, pues ya tenemos básicamente con esta actividad, prácticamente con lo que pusimos aquí, eso sería como parte de nuestro ensayo en la parte de desarrollo, ¿no? Recordamos aquí que se trata de 3 partes. En realidad aquí son 3 partes, no está la introducción, el desarrollo que se divide en 4 párrafos y la conclusión. Entonces nosotros con cada una de nuestras premisas armadas en la semana 9, pues tenemos aquí los 4 párrafos que son parte del desarrollo, ¿no? Tal vez habrá que mejorar un poco, puede ser, pero bueno, ya tenemos esa parte que es la más complicada porque es como la esencia de nuestro ensayo. A veces nos dicen que lo más importante es la conclusión, pues no, lo más importante del ensayo es el desarrollo, es decir, realmente qué estoy diciendo, realmente por qué estoy diciendo que esto es verdad o que esto es falso o que hay relación entre esto y esto otro. Esa es la parte más importante. Pues muy bien, ya tenemos nuestra parte más importante y ahora ¿qué sigue, no? Justamente es la pregunta, si ya tenemos lo más importante. Pues muy bien, lo que sigue es, digamos, fijarnos en algo más, pero, o en otra parte del ensayo, pero antes de eso quiero que identifiquemos estos dos conceptos, el concepto de coherencia y el concepto de cohesión. Ambos tratan de una
relación armónica. Es decir, estos dos elementos nos van a asegurar que aquello que nosotros estamos diciendo realmente tiene relación, tiene sentido con nuestra postura. Este concepto tiene que ver más con las premisas y por eso se llama más coherencia interna. Y la cohesión tiene que ver más con, digamos, la relación de las premisas con la conclusión. Digámoslo así, que esto sería como que la armonía que hay que tiene cada premisa, digamos, de manera separada o independiente de las demás, y la cohesión tiene que ver con la relación entre premisas y la relación entre premisas y conclusión, ¿no? De tal forma que en ambos conceptos nosotros identificamos justamente que existe relación, que existe armonía. Y así pues justamente también encontramos consistencia, es decir, aquello que nosotros estamos expresando en el ensayo realmente, digamos, expresa la esencia de lo que queremos decir, ¿no? No se va por las ramas o no es un choro nada más. Pues muy bien, entonces la coherencia habíamos dicho que es, digámoslo así, de la premisa, de cada premisa independientemente de la otra, ¿no? Y es lo que nosotros identificamos, por ejemplo, en el modelo de Toulmin o con las máximas conversacionales, es decir, estamos identificando que esta premisa concreta, o sea, mi premisa 1 o mi premisa 2 o mi premisa 3 de manera independiente de la otra, realmente tiene solidez. Es decir, estoy explicando de manera completa por qué estoy diciendo que esta premisa es una explicación. Es una explicación real, ¿no? Estoy dando una evidencia, estoy dando una garantía, un respaldo, estoy diciendo por qué esto es así, lo estoy diciendo de manera completa, está relacionándose con la realidad y además lo estoy diciendo de una manera clara, ¿no? O sea, tengo coherencia en lo que estoy diciendo, pero es una coherencia, digámoslo así, independiente de la otra, que por supuesto se va a relacionar con las otras partes del ensayo. Pero lo que tenemos que encontrar también es que cada premisa esté completa. Es decir, que no sea nada más una frase suelta o que no nada más sea como, no sé, como un choro, ¿no? Es decir, porque me parece esto que es así, sino que realmente tengo todo un cimiento, ¿no? Recuerden que habíamos planteado que toda argumentación era como una analogía, pues una casa, ¿no? O una estructura arquitectónica. Y habíamos dicho que cuando nosotros hacemos una analogía con el argumento, decimos, bueno, cada premisa se vuelve un cimiento para la casa. Entonces nosotros con la coherencia nos aseguramos de que este cimiento realmente esté sólido, que no sea nada más está la pared llena de ladrillos, pero que si alguien le pega con un martillo así fácil, pues la pared se cae porque no tiene cimiento. Entonces la coherencia nos asegura que realmente aquello que nosotros estamos diciendo en la premisa tiene consistencia o tiene solidez. Y por otro lado tenemos la cohesión, ¿no? Que habíamos dicho que es una relación armónica de premisa con premisa y de las premisas con la conclusión. Bueno, las premisas con la conclusión. Es decir, encontramos en la cohesión que se trata de la unidad argumentativa. Es decir, que de la premisa 1, 2, 3 y 4, así como lo vemos en esta imagen, ¿no? La premisa 1, la premisa 2, la premisa 3, la premisa 4, sostienen la postura. O sea, hay una relación entre la 1, la 2, la 3, la 4 para sostener la postura principal. De tal forma que, digámoslo así, que ninguna puede faltar porque las 4 son las que sostienen la postura, ¿no? Y hay unidad entre ellas. Es decir, que no se dice cosas que no tienen nada que ver, o sea, que no me voy por las ramas realmente, sino que estoy diciendo, oye, esto es explicación de esto, ¿no? Cada una de las premisas es explicación de la postura principal, pero al mismo tiempo
hay relación entre las premisas, ¿no? De tal forma que no es como que haya como, pues se me ocurrió hablar de esto, pero esto también tiene que ver con la postura, sino que recordemos que el ensayo se trata de justamente una relación entre premisas, ¿cierto? Habíamos dicho, por ejemplo, Sócrates es mortal, más bien todo hombre es mortal, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, ¿cierto? Es decir, había una relación entre las premisas para poder llegar a que Sócrates era mortal. Aquí también nosotros tenemos que plantear una relación entre premisas que me lleve a la conclusión, que me lleve de manera lógica a la conclusión. Por eso la cohesión me asegura que hay relación entre premisas, de tal forma que se pueda concluir algo, pero además eh, que se pueda concluir algo, es decir, que haya relación entre las premisas y la conclusión. Y justamente lo que nos plantea la cohesión es que nosotros a la hora de escribir nuestras premisas, estemos pensando en cómo esa premisa comprueba la conclusión. Recuerden que la conclusión es la postura, en realidad es la postura. Entonces, ¿cómo es que yo compruebo mi postura? ¿Cómo es que yo compruebo mi conclusión? ¿No? Y justamente la cohesión se vuelve un indicador de que estamos hablando seriamente sobre un tema, porque precisamente lo que estamos haciendo es relacionar premisas que me hagan concluir adecuadamente una conclusión. Ahora bien, habiendo visto eso, hay que recordar un tema que vimos al principio, que es el estilo de escritura. Y el estilo de escritura decíamos en grandes rasgos que nos identifica y nos expresa, es decir, cuando yo escribo algo, está expresando lo que yo soy, porque yo también tengo formas de decir, tengo maneras de entender las cosas, y entonces por eso quiero enfatizar que es su momento de sacar su estilo de escritura, personalísimo. No, y se vale escribirlo como ustedes lo quieran escribir, claramente siguiendo las reglas de la gramática, de la ortografía y por supuesto la estructura del ensayo. Pero el punto es que ustedes pueden escribir eh, o explicar como ustedes quieran, pues, para que podamos también ir sacando lo que somos, ¿no? Recuerden que estamos viendo esto porque también la escritura es una forma de expresión de la libertad. Ahora, justamente lo que implica de manera necesaria el estilo de escritura es que no podemos hacer plagio. El plagio, de hecho, es eh, digámoslo así, una acción muy grave en un ambiente académico, ¿no? Porque justamente lo que estamos tratando de hacer es pensar auténticamente. Y entonces plagiar significa no quiero pensar, quiero que alguien más me lo haga. Y por eso, bueno, les pido por favor que no lo hagan, porque además la herramienta de Blackboard, cuando ustedes me mandan un ensayo, me identifica si hicieron plagio o no lo hicieron y de dónde sacaron su información. Entonces no lo vayan a hacer menos para el ensayo final, porque ahí sacan cero de manera automática.